El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a ti por el milagro de la salvación, don inefable a nuestra vida. Doy gracias, Señor, por tu amor infinito, pero ruego en esta hora que tú seas otorgando la misma felicidad y la misma salvación a todos los oyentes que se acercan a escuchar este poderoso mensaje de tu palabra. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 17 nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Sabemos que la familia es el baluarte de la sociedad. Por esto, debemos desempeñar con especial cuidado la función de humanizar a nuestros hijos. De la calidad moral humana que se le dé a los niños, adolescentes y jóvenes depende la elevación o decadencia de la familia en la sociedad, en la iglesia y en el país. Por esto debemos desempeñarnos en una función especial, en un cuidado, en humanizar a nuestros hijos. Es decir, debemos preocuparnos seriamente por transmitirles valores, creencias, normas y enseñanzas de la más elevada calidad bíblica, para que lleguen a ser hombres y mujeres dotados de una firme voluntad, de un sano propósito para salvaguardar las características humanas de las cuales Dios nos ha dotado. A través de la unión, de la seguridad y la sensación de pertenencia que se generan al humanizar nuestras familias, obtenemos hombres y mujeres capacitados para enfrentar experiencias nuevas o las conocidas, que siguen saliendo al paso y que son necesarias para el adecuado desempeño de las responsabilidades y deberes sociales. Recordemos que de acuerdo al material que tienen nuestras familias para alimentarse moral, espiritual y emocionalmente, depende su comportamiento. De aquí sus manifestaciones violentas, de baja moral y perniciosas.
No demos entrada a estos materiales perjudiciales a nuestras casas. Llámese libro, programa de televisión, compañías, diversiones, etc. Y abrir las puertas hacia los valores espirituales que nos deja la palabra del Señor. Esto no es fácil, porque el gusto y la afición por las cosas superficiales y vulgares se apodera de la persona y la orienta a que sus actividades deben obtener la satisfacción de esa necesidad artificial, según el cual la mente se transforma a imagen y semejanza del material con el que se alimenta, llegando a perder toda apetencia por los valores. Las cosas serias no le llaman la atención. Su condición espiritual y su relación con Dios no le interesan. Este es el mundo en el que se están levantando nuestros hijos. Como es claro, en la Biblia están desde hace miles de años expresados estos principios, pero el poder que sostiene la voluntad en la aplicación de esas normas y la fuerza que produce la transformación del carácter con la ayuda de esas enseñanzas, ninguna ciencia puede proporcionarlas. Solo se puede obtener a través de los recursos que Dios dispone por medio de los padres para impulsar acciones y palabras recíprocas que revisten a la familia del amor con que Dios ama al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Existen personas que tienen por costumbre hablar más de la cuenta y, en casos extremos, revelar los secretos que se le han encomendado. Para referirse a las actitudes de esas personas, existe un dicho popular que dice así: en boca cerrada no entra mosco, como para enseñar que es mejor enmudecer para no acarrearse problemas. Dios quiere hablarnos en esta hora, por medio de su palabra, con el mensaje al cual le he llamado: el dudar enmudece la bendición. Quiero compartir algunos aspectos importantes. Número 1, porque en las carencias Dios quiere que le hablemos, y que le hablemos como sacerdotes, como sus justos. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El dudar enmudece la bendición, porque en las carencias Dios quiere que le hablemos como sacerdotes, porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para constituirnos como reyes y sacerdotes, para hablarle también como justos, porque somos justos delante de Él, porque Él ha derramado su sangre, y cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos hace justos delante de Dios, y Dios nos ve justos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también la oración del justo puede mucho. Por eso, en las carencias, Dios quiere que le hablemos como sacerdotes, como sus justos, pero también como irreprensibles, porque Dios no puede escuchar al pecador, sino al que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Ellos andaban irreprensibles, ellos eran sacerdotes, Él era justo como su esposa, pero también Dios desea que nuestra vida esté irreprensible como la de Zacarías y como la de su esposa Elisabet. El Señor quiere que la irreprensible manera de vivir sea conforme a su palabra. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A Zacarías y a Elisabet no los motivaron solo los impulsos de seguir las leyes de Dios, sino que respaldaron su posición con obediencia profunda, porque obedecer en espíritu
significa entender las intenciones de Dios, acatar antes que distorsionar. En las carencias Dios quiere que le hablemos como personas débiles, que le contemos nuestras debilidades. Nos dice la Biblia en el relato de Lucas en el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, y una persona de edad avanzada es débil. Una persona de edad avanzada no tiene fuerzas para concebir. Por eso dice la Biblia, no tenían hijos. En las carencias, Dios quiere que le hablemos como estériles, que le hablemos de nuestras esterilidades, porque las esterilidades muchas veces llegan a nuestra vida por falta de respuesta. Y Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada, por eso eran personas débiles que no tenían fuerzas para concebir, y su anhelo era tener un hijo. Y muchas veces nosotros tenemos anhelos y por falta de respuesta a esos anhelos vienen esterilidades a nuestra vida. El dudar enmudece la bendición, con un segundo aspecto que tienes que entender, porque en las carencias debemos actuar delante de Dios como verdaderos sacerdotes, sacerdotes con clase. Dice la Biblia que este hombre era según el orden de su clase, y la clase tiene que ver con nuestra vida espiritual, no la clase de estratos sociales altos, sino con el privilegio de ser un hijo de Dios. En las carencias debemos de actuar delante de Dios como verdaderos sacerdotes, como Dios lo ha estipulado. Le tocó en suerte, dice la Biblia, entrar conforme a la costumbre del sacerdocio, porque Dios tenía turnos para los diferentes sacerdotes, eran muchos conforme al orden que Él estableció, y nosotros debemos ir a hablar de nuestras carencias conforme a la oportunidad que Dios nos dé y como Él lo ha estipulado, y en los momentos precisos, a solas, porque Dios requiere la intimidad con sus hijos, con sus sacerdotes, pero también con la iglesia. Nos dice la Biblia, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, pero también nos dice la Biblia que el incienso que le agrada al Señor son las oraciones de sus santos. Ayer incienso era un aditamento que los sacerdotes tenían que ofrecer a Dios como un olor fragante. Hoy, lo fragante para Dios, además del testimonio, son las oraciones que salen de sus santos. Nos dice la Biblia en Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A Dios le agrada que en el momento preciso, con la clase espiritual que Cristo te ha dado, lleguen tus oraciones, lleguen los anhelos de tu corazón, y que actúes como un verdadero sacerdote, como actuó Zacarías cuando Dios le dio la oportunidad de entrar en su santuario, pero que también lo hagas sin temores, porque nos dice la Escritura en el versículo 12 que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, es decir, cuando vio al ángel descender para traer una revelación a su vida, para hablarle del momento especial de la concepción como un milagro de Dios. Él se turbó, porque la turbación siempre vendrá como obra del enemigo, y cuando muchas veces no estamos acostumbrados a tener una relación profunda con el Señor a través de los milagros. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y no era que le faltara amor a Zacarías como sacerdote, había mucho amor en él, simplemente tenía que tener una buena relación, una percepción milagrosa, una percepción con las personas que traen verdaderamente el anuncio de los milagros. Y fue el ángel del Señor el que trajo una buena noticia, pero fue ante el ángel del Señor donde él sintió un temor. Y escúchame bien, desde que el primer hombre pecó, la mente humana ha quedado incapacitada para soportar la gloria de tales revelaciones. Por eso la conciencia humana entra en temor, porque cree que va a recibir malas noticias con tales revelaciones. Pero Dios no ha traído
a sus ángeles, no ha traído a Cristo como el autor de la salvación para traer malas noticias, sino las buenas nuevas de la salvación. Todo milagro que llegue a tu vida, no te sorprendas, sino que debe de glorificar al Señor. No te turbes, sino que debe de alegrarte, debe de gozarte, porque Dios trae siempre buenas noticias a los que son suyos. Por esta razón, Dios prefiere hablarnos por medio de hombres como usted y yo, si somos convertidos, cuyo terror, si me permites hablar ahora, no nos hará temerosos, porque las noticias de Dios en los labios de las personas que Él ha convertido no traerá temor a la persona, porque somos de carne y hueso, con la diferencia de que somos siervos del Altísimo. En las carencias debemos actuar delante de Dios como verdaderos sacerdotes, atendiendo lo que Dios nos quiere decir. Él nos habla por medio de su palabra, pero también nos habla por medio de sus santos hombres. Dice la Biblia: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios siempre nos quiere decir grandes cosas por medio de su palabra, pero también Dios quiere hablarte, amigo mío, por medio de sus santos hombres, como habló a través del ángel y como ha hablado a través de Jesucristo cuando estuvo en este ministerio terrenal, y como habla a través de sus discípulos en el tiempo de Él, pero también habla por medio de los discípulos en el tiempo que Él ha dispuesto, como es a través de la iglesia, porque es a través de la iglesia que el Señor trae anuncios especiales. A través de sus santos hombres trae verdades muy hermosas que tienes que conocer, y es a través de sus santos hombres con los cuales Él se comunica. Cuando alguien hable de un milagro, cuando alguien hable a tu vida acerca de una profundidad de la riqueza de Dios, no te turbes como se turbó Zacarías, sino que escucha su voz, porque Dios quiere hablarte por medio de la palabra y por medio de los hombres a los cuales revela grandes cosas que están en su palabra. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Zacarías había pedido en la intimidad con Dios como sacerdote, como una persona que tenía clase espiritual, como Dios le había permitido estipular las cosas del sacerdocio en un momento preciso de su vida, y también en el momento del santuario, pero que entró con temor y atendió lo que Dios quiso decirle a través del ángel. Quiere decirte a ti también, a través de esta palabra, a través de sus santos hombres que todavía existen en la tierra. Y esos hombres santos son aquellos que reciben a Cristo en su corazón y se convierten en sacerdotes espirituales con una palabra que traerá una respuesta a tu vida. Dios siempre nos quiere decir por medio de su palabra y por medio de sus mensajeros que nuestra respuesta muy pronto tendrá la solución, como la tuvo en la vida de Zacarías. Pero no puedes dudar en nada, porque Dios puede enmudecer su respuesta. Nos dice la Biblia: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Es decir, el mensaje que le trajo el ángel, el mensaje de las buenas nuevas de que su hijo, el que nacería en Elizabeth, una mujer estéril, y que no habían podido concebir, no solamente por esa causa, sino también porque eran viejos, sería la persona de anunciar las buenas nuevas, de preparar el camino del Señor Jesucristo, que también era su primo por descendencia y por naturaleza espiritual. ¿En qué conoceré esto?, preguntó él, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte
y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No dudes en nada de lo que Dios mande a través de sus santos hombres, porque Dios puede enmudecer la respuesta que has venido pidiéndole al Señor, pero debes de pedir con fe. No puedes dudar nada en tu corazón. Este hombre dudó la cosa más sencilla, que era esperar una respuesta de Dios, porque cuando Dios se presenta a nuestra vida con un hecho real que solamente Él conoce, y tú también, no puedes dudar de que es Dios mismo quien te está hablando. Dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Y eso le pasó a Zacarías, un hombre acostumbrado a sentir la presencia de Dios, un hombre acostumbrado a ver los milagros en el pueblo de Israel. Pero cuando Dios se presentó a través de su santo ángel y trajo una respuesta, no pudo entender que Dios estaba presente a través de este mensajero. Y todo lo que pidiereis en oración, amigo mío, creyendo, lo recibiréis. Nosotros muchas veces cometemos el error de confiar en nuestro razonamiento o experiencia antes que en Dios, pero a Dios no lo atan nuestras perspectivas estrechas ni las limitaciones humanas. Confiemos plenamente en Él. Si queremos que nuestras oraciones reciban respuesta, debemos ser receptivos a lo que Dios pueda hacer en situaciones imposibles. Debemos esperar que obre a su manera y en su tiempo. Zacarías significa el Señor se acordó, y el Señor nunca se olvida de las peticiones que hay en nuestro corazón, y mucho menos de su promesa, que todo lo que nosotros pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. En conclusión, es mejor esperar en el silencio de Dios que tener que enmudecer cuando hablamos mucho y no creemos a las bendiciones de Dios. Puede ser que hayas venido con duda, pero recuerda que el dudar enmudece la bendición de Dios. No olvides nunca este mensaje, que a un hombre de Dios como Zacarías, que dudó, a una bendición, a un milagro que Dios tenía, una promesa que había hecho, lo iba a recibir, y por eso retardó su promesa. Dios quiere darte una bendición en esta hora. Si es así, inclina tu rostro y dile: Señor, perdona mi duda, perdona mis pecados. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque estoy arrepentido de todo corazón, Señor. Y también que tu Santo Espíritu me selle para la vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, y te pido que a partir de hoy mi fe aumente considerablemente, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.